No se me oye, pero ahora sí. Buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo directo de Bone Studio. Hoy me da por poner un directo por primera vez en no sé cuánto tiempo y voy y tengo la garganta destrozada. O sea, lo puse el viernes y durante el fin de semana mi garganta ha decidido: no, Juan, no vas a dar un directo tranquilamente. Por cierto, estoy viendo que tengo la puerta abierta. Un segundo. Importante cerrar la puerta a estas horas. Bueno, bienvenidos a este directo en el que vamos a hablar sobre un tema muy importante. Es como el elefante en la habitación, ¿no? Todo el mundo tiene un miedo terrible acerca de este tema. Es increíble. Buenas Pelacalión, buenas Nico, buenas Andrea, buenas Juanfran, buenas Javier. A Blas de Lezo también, buenas. Andrés, no sé si te he dicho ya Andrés, creo que sí. Y José Aguilar, muy buenas. Bueno, todo el mundo tiene un miedo terrible a este tema, ¿no? A la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ha venido a quitarnos el trabajo. Antes de empezar a hablar, voy a poner el vídeo promo, que es el vídeo que hicimos y el vídeo que probablemente ya habéis visto, pero lo voy a poner una vez. Sí, lo sé, Pelagalión, lo sé, me lo ha dicho Oliver. De hecho, quería tener a Oliver aquí conmigo, pero no ha podido, porque tenía clase puesta desde hace una semana, me lo ha dicho hoy. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada. Voy a poner primero el vídeo promo y ahora seguimos hablando. No, esto no es. Eso es otra cosa. ¿Dónde está mi vídeo promo? Aquí. ¡Oh, no! ¡Viene la inteligencia artificial! ¡Me va a quitar mi trabajo! Bueno, vamos a calmarnos. Llevo bastante tiempo fuera de YouTube precisamente porque me he estado especializando en todo este follón. ¿Qué os parece si en el próximo directo os cuento de qué va todo, dónde estamos y hacia dónde vamos? Porque ahora mismo en nuestros equipos podemos hacer cosas como esta. ¿A qué mola? ¿Será este el próximo 3D? Os lo cuento. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Solo hay una cosa en ese vídeo, bueno, hay dos cosas en ese vídeo que no están hechas por inteligencia artificial. Dos cosas, ¿vale? Y ahí lo voy a dejar de momento y luego hacia el final del directo ya lo voy comentando. A ver, se trata de desmitificar un poquito lo que es la inteligencia artificial y sobre todo desmitificar un poquito el mercado y su perspectiva profesional. Porque claro, digamos que en España, a día de hoy, hay pocos divulgadores sobre inteligencia artificial en España, y realmente a nivel internacional yo creo que también hay muy poquita gente, sobre inteligencia artificial que no se centren en modelos de lenguaje y en programación. O sea, todos, prácticamente todos, hablan de pasada de: oh, ha salido tal modelo, ha salido tal otro, mira qué chulo, puedo poner un huevo con la yema verde, ¿no? Que esto fue una polémica que hubo de: bueno, la gente de la IA que dice que puede hacer más rápido que yo con Photoshop un huevo con la yema verde. Y entonces se pusieron todos en Twitter a hacer: no, pues yo lo puedo hacer en 10 segundos. Y entonces se pusieron a seleccionar la yema, a hacer 1000 técnicas de las de toda la vida para poner la yema verde. Digo, vale, genial. Puedes poner la yema verde más rápido que un modelo de inteligencia artificial. ¿O no? Habría que verlo. En según qué situaciones. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que cuando hablamos de un campo profesional, estamos hablando de realmente herramientas que requieren control. No sé si alguno de vosotros todavía recuerda una herramienta que existía en el mundo del 3D ya hace muchísimos años. Seguro que alguno peina canas como yo. Bueno, yo no peino canas, pero aquí sí, aquí las peino. Pero seguro que alguno de vosotros os acordáis de una herramienta que existía dentro del mundo del 3D que se llamaba TrueSpace. En alguna ocasión lo he nombrado. Bueno, TrueSpace era una herramienta, vamos a ver si puedo encontrar una imagen. Era una herramienta que no era exactamente profesional, ¿vale? Voy a poner por aquí. Aquí, que estoy ahí abajo. Vale, no era una herramienta exactamente profesional, ¿vale? Era una herramienta chula. Era una herramienta chula. Y no sé, por aquí sale, era Caligari TrueSpace, ¿vale? Y bueno, se pueden ver aquí imágenes de muy baja resolución, porque obviamente estamos hablando de una herramienta de hace muchísimos años, ¿vale? Quita esto. Aquí, ¿vale? Era una herramienta chula, era una herramienta de 3D. Ahora, no era una herramienta profesional. Pasaba lo mismo con otras herramientas, que ahora ya no recuerdo ni los nombres, que había algunas que eran generadores de mundos, ¿no? Y otras, bueno, estaba el poser, todo el mundo utilizaba el poser para poner personajes, siempre los mismos personajes, siempre las mismas poses, porque nadie sabía posar y nadie sabía animar, pero estaba el poser, ¿no?
Entonces, había varias herramientas. Buenas, OneBoy. Había varias. Sé quién eres, OneBoy. Había varias herramientas que eran herramientas de 3D que no eran para nada profesionales. Simplemente eran herramientas que cubrían un espectro dentro de los aficionados que permitían un acceso más fácil. En aquella época la piratería pues brillaba, ¿no? Estaba ahí en su auge. Y eran más accesibles a los usuarios normales, más accesibles que Autodesk 3D MS2, porque Calligraphy to Space yo lo utilizaba, aprendí a utilizarlo cuando todavía estaba el 3D Studio MS2. No estamos hablando ni siquiera de 3D Studio Max, ¿vale? Estamos hablando de hace muchos años. Pero que era una herramienta en Windows, era otra cosa. No eran herramientas profesionales, no podías producir con ello. Pero exactamente igual que en 3D Studio MS2, era una herramienta muy primitiva en la que si alguien podía producir, a lo mejor era un ingeniero o un arquitecto hacer algo. Pero realmente yo no recuerdo ningún proyecto serio, grande, medianamente serio, que se hiciera con 3D Studio MS2. Buenas Mundi, buenas Raúl. Mayday, no sé si te he saludado, Pelagalión creo que sí. Sí, era como que no eran herramientas que realmente se pudieran llamar profesionales. En aquella época sí que teníamos herramientas no del 3D, sino general, profesionales como podía ser AutoCAD, ¿no? Y todo el que hablaba de hacer algo de diseño, porque era diseño, la palabra diseño, dentro del mundo del 3D, hablaba de hacer algo con AutoCAD, que era lo que había. Después, pues sí que habían herramientas como muy avanzadas, como Softimage, por ejemplo, o eran herramientas que funcionaban además en ordenadores especiales, ¿no? En ordenadores muy concretos, como podían ser las estaciones de trabajo Silicon Graphics. Y entonces por ahí se hacía, por ejemplo, Jurassic Park. Y entonces tú dices, yo quiero hacer eso, y tu padre te decía, ya, claro, hijo, y ahora me compro el estudio de cine y haces Jurassic Park y me gasto 2 millones de pesetas, en el ordenadorcito para que hagas dibujitos. ¿Vale? Era otro mundo. La tecnología era completamente distinta. No, pero XSI es posterior. El Softimage, yo estoy hablando de Softimage. O sea, estoy hablando de algo serio, ¿vale? De ya un programa que no tenía control Z, ¿vale? XSI estaba a otro nivel. XSI fue una maravilla. Pero estamos hablando de un programa que no tenía control Z. Entonces, aquella época fue una época convulsa para el mundo del 3D. El 3D estaba empezando. Yo recuerdo haber empezado a ver cositas de 3D y en una revista que se llamaba 3D World, que por ahí tengo algunos números guardados, y de hecho ahí conocí a Dani Lara, con Pepe, y fue donde me aficioné, ¿no? Entonces el 3D estaba como empezando, era todo como muy convulso y muy básico, muy primitivo, muy así. Bueno, la cuestión, y por qué menciono todo esto, es que realmente todo esto fue poco a poco creciendo y fueron generándose herramientas muy profesionales y muy potentes, que son las que tenemos hoy en día, hasta el punto de que si en 2003 aparece un software como Blender, que empieza sin ser un software abierto, empieza siendo un software privativo, termina convirtiéndose en un software de código abierto y gratuito para todo el mundo, y además termina teniendo el éxito que tiene hoy en día, y bien merecido que lo tiene. Termina proporcionando un motor de render que es de primer nivel, termina proporcionando un set de tools para rigging que son de primer nivel, de modelado, de escultura, de shading, de todo, ¿vale? Termina siendo una herramienta absolutamente profesional, hasta el punto de que muchísimos estudios la utilizan, estamos a otro nivel ya. Obviamente pasamos también, y no estamos obviando, 3D Studio Max, Maya, Softimage XSI, o sea, no habíamos todo esto. La cuestión es que vamos evolucionando, ¿no? Y vamos llegando a ese punto donde las herramientas realmente son profesionales. ¿Por qué son profesionales? Esa es la pregunta principal. ¿Por qué estas herramientas son profesionales? Estas herramientas son profesionales por una única razón, y es porque nos proporcionan la velocidad de producción necesaria con la calidad de producción necesaria. Ni más ni menos. No se trata de me gusta más o me gusta menos. Que sí, que tenemos opiniones. Yo las tengo y las sabéis. Pero no se trata de me gusta más o me gusta menos. Se trata de puedo producir lo que se me solicita en el tiempo que se me solicita. Y ojo, no es el cliente el que solicita el tiempo. El cliente te puede decir, tengo una semana, tengo un mes. Pero es el mercado el que te establece el tiempo. Es decir, son tus compañeros, es el resto de estudios, de freelance, los que establecen los tiempos de producción. Ni nosotros ni los clientes, sino todos en conjunto somos los que establecemos los tiempos de producción. Claro, si yo tardo en producir un vídeo como esa promo, y os voy a dejar aquí una pregunta, ¿cuánto pensáis que se tardaría en producir ese vídeo de manera tradicional? ¿Vale? Os dejo ahí la pregunta. Me la respondéis dentro de un rato. No sé si puedo crear por aquí encuestas. No puedo.
No sé cómo se hace. No importa. A ver, ¿aquí en más? Sí, mira, aquí tengo una encuesta. Vamos a ver. ¿Cuánto se tarda en producción tradicional? Y voy a poner por aquí un día, una semana, vamos a poner un mes y vamos a poner 3 meses. ¿Vale? Ahí está. Ahí os he puesto la encuesta. Tengo cero experiencia con las encuestas, ¿eh? Así que a ver cómo sale. Bueno, la cuestión es, ¿cuánto se tarda en producción tradicional? Ahí lo dejo. Pero claro, si todo este tiempo de producción no lo ponemos nosotros, ni lo ponen nuestros clientes, sino que lo pone el mercado en general, nosotros tenemos que ir adaptándonos. ¿Cuánto se tarda en hacer el vídeo de promoción? ¿Vale? El vídeo de promoción que habéis visto, el vídeo de promoción del directo, ese vídeo, ¿cuánto se tardaría en hacer en producción tradicional? Tener en cuenta todo lo que aparece, personajes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Y la calidad visual. ¿Vale? Todo. Tenéis que tener en cuenta todo. Vale. La cuestión es que es eso, no ponemos nosotros los tiempos de producción. Entonces, de repente, aparece un motor de render que es mucho más rápido dentro del mundo de la arquitectura y que da mucho más calidad. Y se hace con el mercado. Estoy hablando en aquel momento de VRay, ¿vale? Contra Mental Ray, E-Ray, etc. Se hace con el mercado. ¿Por qué? Por dos razones. Por calidad y por herramientas. Por velocidad al principio, yo luego ya por velocidad no hubo tanta diferencia. Pero por herramientas y por calidad, ¿vale? Porque da una calidad muy buena, muy alta. Y se podía trabajar bien y rápido. Después ellos son listos e incluyen todo tipo de librerías, objetos, etcétera, para mantener esa calidad y mantener sobre todo esa velocidad. A pesar de que el motor de render no acelera tanto, pero la calidad se mantiene y obtienes velocidad en el trabajo humano. Entonces, se mantiene en ese punto gracias a todo esto, ¿vale? Y sigue siendo un buen motor de render. Con lo cual, sigo pudiendo trabajar a una determinada velocidad. Ahora vamos a avanzar hasta ahora. Y si avanzamos hasta ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza a aparecer la inteligencia artificial y la gente empieza a decir que puedes hacer las cosas con un botón. Y puedes hacer las cosas con un botón igual que con el TrueSpace podías hacer un cubo con un botón. Sí, puedes hacer las cosas con un botón. Obviamente no es igual que con el TrueSpace puedes hacer el cubo con un botón. Hoy en día puedes hacer imágenes espectaculares entrando en ChatGPT y escribiendo quiero una imagen espectacular. Y entonces ChatGPT se tarda su tiempo, porque ChatGPT tarda, pero te da una imagen espectacular. Incluso con vídeos también. Quiero un vídeo espectacular y entonces te da un vídeo espectacular, ¿vale? Si venimos por aquí, no lo he probado hoy, pero vamos a ponernos por aquí y le digo, vamos a ver, vamos a probar con Nano Banana, que todo el mundo lo conoceréis. Y le digo, I want an spectacular image. Venga. Your choice. ¿Vale? Ahí está, creando la imagen. Una imagen espectacular, ya está. Entonces, esto está muy bueno. En teoría está creando la imagen, no sé qué está haciendo. No sé ni siquiera si he puesto Nano Banana. Le he dicho que Nano Banana. Ah, sí, ahí la está haciendo. Entonces, vale, podemos crear esto, ¿vale? Y esto es una imagen espectacular, ¿vale? Es una imagen, bueno, en un estilo X, con unas características X, de un tamaño X, que a mí no me sirve para nada. ¿Os sirve a vosotros? Si la queréis os la regalo, ¿vale? O sea, a mí no me sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Que al final todo esto son juguetes. Son juguetes muy potentes, pero que no llegan al punto profesional. Vamos a volver sobre el tema de qué es lo que hace una herramienta profesional. Lo que hace una herramienta profesional es el control. Es decir, que podamos hacer lo que necesitamos cuando lo necesitamos de la manera que lo necesitamos. Porque si trabajáis en el mundo del 3D y en el mundo de la producción... Ah, se me ve a mí, perdón. Aquí, ¿vale? Aquí está la imagen espectacular de Nano Banana, ¿vale? Nano Banana es un gran modelo, parece que lo diga con retintín, pero no, es un modelo espectacular. Ya está, ya lo he puesto. Ya veis la imagen... Hombre, mi cara también era espectacular, ¿eh? Pero bueno. A ver si cambia, que creo que esto va con un poquito de delay. Vale, ya se ve. Vale, pues eso, una imagen espectacular. Que el modelo ha elegido por sí mismo, yo no la he elegido, ¿vale? Le he dicho, lo que tú quieras, haz lo que quieras. Y entonces me ha hecho esto. Digo, pues vale. Pero claro, yo no tengo control. Sí que es cierto que puedo tener cierto control. Puedo coger y decirle, change the style and make it photorealistic in sunset, por ejemplo. A ver qué suelta.
¿vale? Todo esto es gratuito, ¿eh? Os podéis ir a istudio.google.com y podéis probarlo gratuitamente. No sé cuál será el límite, pero vamos, yo no estoy pagando por la parte de Google. Tu cara parece que tienes sueño y has dormido poco. Sí, eso es así, pero eso ya es un estándar, eso no pasa nada. Bueno, entonces, necesito control. Y parece ser que estos modelos poco a poco nos van dando cierto control. Pero solo es cierto control. ¿Os parece que esto es fotorrealista? O sea, esta es la imagen que teníamos antes y esta es la imagen que tenemos ahora. Sí que la ha convertido en atardecer, pero no la ha convertido en fotorrealista. ¿Vale? Vamos a volver a intentarlo. Make it crude reality. Vamos a ver si nos hace caso. Entonces, esto no es control, ¿vale? Esto es probaturas. Es decir, esto es ir de prueba en prueba, de prueba en prueba, de prueba en prueba. Y qué duda cabe que en lo que es inteligencia artificial hay una parte de ir de prueba en prueba. Porque básicamente la inteligencia artificial va a generar aquello que nosotros le pidamos. Pero, de nuevo, esto no es control. Entonces, aparecen estos modelos, como Midjourney, por ejemplo, también, y empiezan a dar sensación de control, porque te empiezan a permitir meter fotos, ¿vale? Puedes meter tu foto, no sé si alguno de vosotros lo ha hecho, yo no lo hagáis, si lo habéis hecho lo siento, ¿vale? Empiezan a aceptar fotos para poder poner tu cara, por ejemplo, empiezan a aceptar otras imágenes como referencia, empiezan a poder editar mejor las cosas, pero aún así siguen sin tener control. Porque el que haya trabajado en producción, y hablo en 3D, o en cine, o en imagen, o en foto, o en pintura, me da lo mismo, sabe que cuando estás trabajando necesitas tener control al mínimo detalle. No, necesito que la peca de ese personaje no esté aquí, esté aquí. Porque es que aquí es donde me ha dicho el director que tiene que estar. El director de arte me ha dicho que la peca va aquí. Porque significa que si la peca va aquí pasa no sé qué, no sé cuántos, pero si va aquí significaba otra cosa porque en el siglo tal... ¿Vale? Por ejemplo, lo estoy inventando. ¿Lo comercial es para hacer salvapantallas o usas modelos open source o es pisapapeles bonitos? No. Ahora hablaremos de eso. Y ahora lo ha puesto en Crude Reality, pero sigue sin ser Crude Reality. Esto sigue siendo una ilustración, ¿vale? O sea que sigue sin servirme como tal. Esto no es algo que me serviría. Entonces esto no es control. Esto es ilusión, ¿vale? Y está muy bien para jugar un rato, pero no es suficiente para trabajar. También resulta que tenemos la posibilidad de trabajar con herramientas más avanzadas dentro de plataformas como por ejemplo Freepik. Y de hecho Freepik ahora va a sacar una plataforma, yo no me he enterado muy bien, ¿vale? Todavía no lo he visto, pero va a sacar una plataforma de nodos. Algo que vas a poder trabajar con nodos. Pero básicamente esto es que yo vengo aquí a generar imágenes y le puedo decir aquí que me genere cualquier imagen. Freepik sí que lo estamos pagando, ¿vale? Y veis que tenemos un montón de modelos, todos estos son modelos comerciales, y podemos generar cualquier imagen. Por ejemplo, haz una imagen chula, ¿vale? Y además le digo que me haga 4 imágenes. Y genera. Y ahí está. Se pone a generar imágenes, ¿vale? Flux en local mejor. Llegaremos a eso. ¿Vale? Reinténtalo. Venga. A veces falla. Entonces se pone a generar imágenes. Pero de nuevo, aquí está fallando. Parece que estas no. Ahí está. Esto es una imagen chula, de acuerdo a Nano Banana, pero no Nano Banana el de Google, sino Nano Banana el de Freepik. Porque básicamente Freepik tiene una mejora de prompt con IA y aquí tenemos la mejora de prompt con IA. Es decir, tiene un modelo de lenguaje, posiblemente por detrás estará ChatGPT, Gemini, cualquiera de estos. Y lo que hace es que, como lo he dicho, hace una imagen chula, pues se ha inventado un prompt y ahora me ha generado las imágenes con el prompt. Y estas son imágenes ya más serias. Estas son imágenes mucho más interesantes, ¿vale? Mucho más importantes. Entonces, estas... Y por cierto, con 5 dedos, ¿eh? Que esto es otra cosa importante. Entonces, todo esto está bien, pero sigue siendo un prueba, ¿vale? Puedes meter referencias, con Nano Banana puedes meter caras, puedes meter cosas, pero sigue siendo un prueba. Seguimos sin tener control. Si yo quiero que esta persona tenga una postura específica o que esta persona sea una persona en concreto, podría intentarlo metiéndole una foto aquí. Pero aquí además tengo un problema, y son los datos. Sí, Freepik es español. Freepik es una compañía española. Dentro de lo que son los agregadores, Freepik es uno de los que más me gustan, pero he de decir que el tema que sigue sin ser profesional, yo lo siento, sigue sin ser profesional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen muchas cositas que están muy bien y sirven para hacer 4 cosas, pero no para controlar a nivel fino. Entonces, si yo quiero una pose en especial, si yo quiero un personaje en concreto, no puedo hacerlo. Pero lo que es peor de todo, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un storyboard para una película de terror, no puedo utilizar estos modelos. ¿Por qué? Porque están censurados. Tenemos censura de por medio. Si yo hago una película de terror, no quiero censura.
necesito que no haya nada censurado. Claro, es comprensible que ellos censuren, por su seguridad legal. No se sabe lo que puede hacer la gente. Entonces, por su seguridad legal, ellos censuran. Pero nosotros, a nivel profesional, necesitamos controlar todo. Absolutamente todo. Y ahora vamos a otro nivel más. Y es que todo esto, si yo ahora aquí empiezo a meter datos, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde van esos datos? Porque esos datos yo no los tengo. Esos datos se los he dado a alguien. Y ese alguien hace con esos datos lo que quiera hacer con esos datos. Porque incluso FreePic tampoco es el último receptor de esos datos. Digo, no, yo confío en FreePic, es una empresa de la que me puedo fiar. Es una empresa española, conozco a la gente de FreePic y me puedo fiar de FreePic. Ya. Pero es que FreePic, por detrás de nosotros, por detrás de ellos, mandan esos datos a otras empresas. Entonces, aquí tenemos muchos modelos. Tenemos Nanobanana de Google, pero tenemos también Flux, tenemos Seedream, tenemos Ideogram, ¿vale? Tenemos muchos modelos por aquí detrás. ¿Dónde están estos modelos? ¿Qué empresas son? ¿A qué empresas le llegan esos datos? Entonces, si estamos hablando de voy a hacerle cualquier tontería a... no sé, a mi hija le voy a hacer un cuento, ¿vale? Muy bien, puedo hacer cualquier tontería de imagen y ya está. Pero si estamos hablando de una producción, volvemos a tener un problema, que lo he mencionado muchas veces, y es ¿qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con los acuerdos de confidencialidad? ¿Qué pasa con los derechos de imagen de todo aquel material con el que vas a trabajar? Ahí tenemos un problema. Porque realmente tú no puedes proporcionar absolutamente nada. Si hubiera una fuga de datos en cualquiera de estas plataformas y de repente los fotogramas de los storyboards de la última película de Los Vengadores aparecen por internet, tenemos un problema. Obviamente también puede pasar en tu propio estudio, eso está claro. Pero en tu propio estudio el único responsable eres tú. Mientras que si esto va a empresas de terceros, las empresas de terceros pueden estar en cualquier lado y puede ser cualquier cosa. Vámonos, por ejemplo, a los modelos de vídeo, donde también podemos generar cosas muy chulas. Pero ¿qué ocurre? Tenemos modelos que están en todo el mundo. O sea, esto es China directamente. Kling también es China. Sidas no lo sé, ¿vale? Pero One también es China. Windows 5 es China. Google es Google, ¿vale? Hailuo también es China. Entonces, ¿por qué estoy mencionando que es China? Por el único hecho de que allí el tema de la privacidad y la confidencialidad, derechos y demás, funciona de una forma muy distinta. Entonces, yo no puedo estar proporcionándole a empresas externas de países que no controlo y cuya legalidad desconozco todo el material de mis producciones. No es que no pueda, es que no debo. Se me cae el pelo. Pero es que incluso, ahora os leo, pero es que incluso aunque no tengáis un acuerdo de confidencialidad, si algo pasa en un proyecto importante, a lo mejor no se os cae el pelo porque no hay acuerdo de confidencialidad, pero habéis perdido al cliente. Entonces, el control no es solo el control de creación o generación, es el control de la producción, ¿vale? Es el control de todo, de absolutamente todo. Y esto es vital a la hora de trabajar con inteligencia artificial. Si hablamos del tema de derechos de autor, vaya por delante ahí, disclaimer, no soy abogado, me puedo estar equivocando, pero la información que yo tengo hasta el momento, ¿vale? La información que yo tengo hasta el momento es que a día de hoy, por gracia o por desgracia, los juicios que ha habido han dado la razón a las empresas de inteligencia artificial, en tanto en cuanto que los modelos no están copiando el material, sino que se están inspirando, están referenciándose a conceptos abstractos dentro del material que ha sido utilizado para su entrenamiento. Pero luego hay otro problema más grande, y es que a día de hoy, antiguamente con GPT 3.5, ChatGPT 3.5, todavía había, no, es que han salido los datos de no sé quién, ¿vale? Exacto, es legal por fair use. Han salido en el chat los datos de no sé quién. Vale, era un modelo muy pequeñito, ¿vale? Pocas veces entrenado. Pero a día de hoy, y yo he investigado sobre este tema, y insisto, a lo mejor me equivoco, porque al no ser un ingeniero de modelos de lenguaje o de modelos de IA, de transformes y demás, a lo mejor me estoy equivocando. Pero algo me dice que no. A día de hoy no hay manera de comprobar el dataset con el que se ha entrenado un modelo. No lo puedes saber. O sea, yo quiero saber con qué se ha entrenado Nanobanana, ¿vale? O Kling, o One, o Google Veo. ¿Cuál ha sido su dataset? ¿Tenía los derechos? ¿Era legal? No lo puedo saber. Pero es que además, a más,
tenemos el problema de que todo esto es lo que os he dicho antes, son modelos que están en China. Entonces, si son modelos que están en China, a lo mejor lo han utilizado. Han utilizado películas de Disney, por ejemplo. Pero es que están en China, y en China pueden hacerlo. Y luego el modelo viene aquí, pero el modelo no contiene propiedad intelectual de Disney. Porque no lo contiene. Si queréis asegurar que lo contiene, tenéis que demostrarlo. Y para demostrarlo, tenéis que hacer que el modelo os dé algo que sea propiedad intelectual real de Disney. No la tiene. Entonces, todo el tema de con qué se ha entrenado y demás... A ver, que os leo por aquí. Así ha sido en la mayoría de los casos, es transformativo, pero piratería aún no es legal. No, piratería es otro tema. De hecho, la denuncia de Perdido Cloud fue por usar datasets piratas, no por los modelos, sino por piratería. Exacto. Pero fue por el único hecho de que identificaron el dataset, pero no fue porque lo identificaran por el modelo. Fue porque o ellos lo dijeron o alguien lo sacó a la luz. Pero por el modelo tú no puedes saber el dataset que se ha utilizado. ¿Vale? Esa es la clave. O sea, la clave aquí está en que nadie puede saber qué dataset se ha utilizado para entrenar un modelo. Entonces tú puedes utilizar ese modelo, pero es imposible que sepas con qué se ha entrenado. ¿Vale? Es como si yo ahora te digo que voy a investigar tu cerebro para encontrar todo el arte que has visto, para enterarme de dónde has sacado tu capacidad creativa. No lo puedo saber. Bueno, pues esto es algo similar, ¿vale? No es lo mismo, pero es parecido. ¿No es equivalente a que un artista se base en otras obras para construir la suya? Más o menos, ¿vale? Más o menos. De hecho, por esto es por lo que los juicios han ido saliendo a favor de la IA, y es porque no se copia literalmente, sino que se convierten en conceptos abstractos. Todo lo que son los datos se convierten en conceptos abstractos que al final terminan siendo vectores numéricos, vectores matemáticos y... ¿Vale? Entonces desaparece lo que es la obra original, no existe, no se copia como tal, ¿vale? Ese es el concepto. Ojo, yo no estoy ni defendiendo ni criticando, ¿vale? Estoy estableciendo, únicamente. Si la empresa a la que roban los datasets que se están usando eran experimentales. Vale. La cuestión es que se averiguó que había unos datasets y por eso hay un juicio, pero no por el modelo, ¿vale? Entonces, a la hora de hablar de este control, veis que vamos como juntando varias piezas, ¿no? O sea, está el control de la generación para el resultado final que yo necesito, está el control de los datos con los que yo opero, está el control de la libertad creativa, el hecho de que yo pueda generar aquello que necesite generar, ¿vale? Todo eso es control. Y todo eso es el control profesional. ¿Os imagináis que Blender estuviera censurado para hacer películas de terror? Que no pudiera hacerse películas de terror. Sería absurdo. No lo está. No lo puede estar. Pero es que Max y Maya tampoco. Ojo, Max y Maya en su acuerdo de licencia sí que pone algo que no se puede hacer, que no lo voy a mencionar. Pero sí que pone un tipo de producción con el que no se puede hacer con 3 Studio Max o con Maya. Y se hace, ¿vale? No lo voy a mencionar, pero se hace. Entonces, realmente todo eso es control sobre tu producción. Es tu capacidad de producción, tu capacidad de control de la producción. Y esto es importante cuando hablamos de cuál es el estado de la IA ahora mismo. Porque todo esto son modelos espectaculares que se están... bueno, espectaculares, algunos son más y otros menos, pero se están ejecutando dentro de ordenadores más potentes que los nuestros. A ver, leo por aquí. Si quieres te envío el link de un arquitecto que hace un clip vídeo en una vista render de un edificio sin hacer nada, el CG 3D tradicional, sin modeling. Ah, sí, se puede. Sí, sí. Se puede. Mándame el link. Mándame el link. Entonces, todo esto... Ahora, lo de si nos deja sin trabajo o no, ahora hablaremos sobre ello. Pero todo esto al final es eso. Estos son modelos espectaculares que están funcionando en data centers para dar servicio a muchísima gente y que nos proporcionan un servicio muy concreto, pero carecen de control. Porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando trabajamos? Es decir, si cogemos, por ejemplo, vámonos al ejemplo de la fotografía. Si trabajamos con fotografía, primero haces la foto, ¿no? Y la foto ya está hecha. Podríamos decir que es un modelo de inteligencia artificial. Yo he hecho la foto, ¿vale? Obviamente no es lo mismo, ¿eh? No creéis que estoy haciendo una comparativa 1 a 1, pero más o menos. Yo he hecho la foto y entonces me voy directamente a Photoshop. ¿Y qué hago en Photoshop? Empiezo a editar y entonces empiezo a parar las frecuencias de la piel para conseguir suavizar la piel y arreglar la piel de las personas que están en la foto. Y entonces selecciono los verdes y entonces modifico el color de los verdes para que los verdes sean los más adecuados y más realistas. Luego cambio la exposición de la imagen. Es decir, edito la foto. Lo que aquí no tenemos
son herramientas reales de edición. Eso es lo que aquí no tenemos, ¿vale? Lo que en plataformas como Freepik no tenemos. ¿Se puede llegar a tener? Se podría llegar a tener. Pero, ¿cuánto pesa los datos de una producción a 4K? Esa es otra transferencia. ¿Cuánto pesa? Es decir, esto es un suma y sigue de carencia de control, ¿vale? Y ahí es donde viene la parte interesante, que es cuál es el estado de la IA ahora mismo a nivel de poder utilizarlo a título profesional. Y yo os digo que ahora mismo la IA se puede utilizar a título profesional, pero hay que aprender a manejarla. Hay que aprender a utilizarla, no se puede utilizar de cualquier manera, ¿vale? No os va a servir utilizar una cosa de estas sin más. Y de hecho esto lo digo con conocimiento de causa. Uno de nuestros clientes más históricos empezó a utilizar desde Google VO2, empezó a utilizar Google VO2 para hacer planos. Sin embargo, se dieron cuenta de que no podían llegar al nivel que necesitaban. Y entonces nos encargaron nosotros, por ejemplo, un spot, que no lo puedo enseñar, pero nos encargaron un spot donde ¿qué ocurría? Pues había una serie de cosas, había que conseguir una coherencia en el espacio, los escenarios tenían que ser coherentes entre planos, el personaje tenía que ser coherente entre planos, tenía que reconocerse la cara, tenía que reconocerse los logos, las letras que aparecían, tenía que hablar el personaje y tenía que hablar con su voz. Ahí entraban en juego muchas cosas, por ejemplo, los derechos de imagen de esta persona. Era una persona de la que no puedo dar datos, pero una persona importante que tiene unos derechos de imagen que tiene un valor. No podíamos subir su imagen a ninguna plataforma, ¿vale? ¿Y qué pasa con su voz? Su voz es suya. También tiene un valor, forma parte de sus derechos de imagen. No podemos generar cualquier cosa con su voz. Yo no le puedo proporcionar su voz a una plataforma, por ejemplo, como Eleven Labs, ¿vale? Que ahora veremos Eleven Labs. Entonces, todo esto no se podía hacer con las plataformas. Todo esto había que hacerlo localmente. Había que hacerlo en servidores propios. Y había que hacerlo con modelos de código abierto. Y ojo, cuidado cuando hablamos de modelos de código abierto, porque en los modelos también entra en juego la licencia. Yo sé que mucha gente no le da mucho valor a la licencia, y la verdad es que a la hora de generar no tiene tanta importancia como a la hora de ser un agregador. Pero hay que entender que hay modelos de código abierto que podemos utilizar y modelos de código abierto que en teoría no podemos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que sea Hunyuan, en teoría no lo podemos utilizar. Y si os sorprendéis, podéis ir a su licencia, que es una licencia Apache 2.0, donde excluyen la Unión Europea. Si no estáis en la Unión Europea, sí lo podéis utilizar. Pero excluyen la Unión Europea, creo que era Unión Europea, Reino Unido y Hong Kong, ¿vale? Creo que eran esos tres. ¿Por qué? No lo sé. Pues por cuestiones geopolíticas, digo yo. Sin embargo, por ejemplo, modelos como One sí los podemos utilizar, ¿vale? Porque son licencias realmente, no sé si es MIT o es Apache, pero son licencias verdaderamente open source. Entonces, todo esto de cómo está la IA, podemos utilizarla ya y hasta qué punto puede ser una herramienta profesional, se reduce básicamente al control. Pero Pelacalión en este caso no es por la Unión Europea, ¿vale? En este caso es por la empresa que ha decidido excluir el territorio de la Unión Europea. No nos evitan, o sea, no nos prohíben descargarlo, quiero decir, no evitan que haya descargas desde la Unión Europea, con lo cual no creo que haya una voluntad muy férrea de que eso se cumpla, pero independientemente de eso, la realidad es que la licencia no te lo permite. Entonces, en un momento dado, tú estás al descubierto, ¿vale? No deberías de utilizarlo, en teoría, ¿vale? En teoría. Lo utiliza todo el mundo, pero en teoría no deberías utilizar. Entonces, todo esto es eso, ¿no? ¿Cuál es el estado de la IA a título profesional? Se puede utilizar. Primero analizamos todas estas fases de el control, en todos sus aspectos. Entonces, el control, si lo consideramos en todos sus aspectos, la IA en nube no se debería utilizar. No deberíais utilizar, por muy bonito que parezca, todos estos modelos, a no ser que vayan a ser planos prácticamente stock impersonales, que no necesites controlar especialmente, ¿vale? Si no necesitas controlarlo mucho, pues sí. Pero otro tipo de planos no puedes usarlos, ¿vale? No puedes hacerlo, no deberías hacerlo. Luego, hablemos de los tipos de IA a nivel profesional, porque digamos que a nivel profesional tenemos que considerar, por un lado, los modelos de lenguaje. ChatGPT, Gemini, Claude, los que queráis, ¿vale? Los modelos de lenguaje. También tenemos Qwen. Acaba de salir un modelo de Qwen que es mejor que Gemini, mejor que Grok 4, ¿vale? Mejor que Grok 4 Code. Y además hay uno que es, bueno, que de hecho lo tengo por aquí, que ahora os enseñaré una tontería, no sé si va a funcionar o no, pero que es Qwen Coder 30B, que ha salido hace poquito y se puede ejecutar localmente. Entonces,
¿Qué pasa con esos modelos? Qwen, por ejemplo, es gratuito. Os podéis ir a la página de Qwen y utilizarlo gratuitamente, todas las últimas versiones. Y tiene mejores resultados que ChatGPT y que Claude y que Grok. Pero está en unos servidores chinos. Ojo, ¿vale? En sus servidores. Entonces, de nuevo, privacidad. De nuevo, datos. ¿Qué pasa con el sonido? El sonido, no sé si conocéis esta página. A ver si puedo hacerme login. Que lo tengo que tener por ahí. Vale, ahí está. Podemos coger un text-to-speech y podemos decirle esto, ¿vale? Entonces venimos por aquí y vamos a decir, vale, pues vamos a coger... Yo qué sé, tenía por aquí, pues, Sara Martín, ¿vale? Sara Martín, que debe ser una locutora y que ha proporcionado su voz una licencia de 2 años. 2 años de licencia. No tengo muy claro lo de los 2 años de licencia, si significa 2 años desde el momento en el que ella decide pedir que se elimine su voz generada por IA. Pero entonces las producciones que yo he hecho, ¿qué pasa? Si siguen funcionando, ¿qué ocurre con ellas? ¿Tengo que quitarlas? ¿Pierdo la licencia? ¿Cómo funciona esto? Pero claro, esto está muy bien, porque yo le digo, añádelo a mis voces, ¿vale? Ahí está, el modelo multidioma, y vamos a exagerar un poquito el estilo, pues así, ¿vale? Vamos a utilizar el V3 Alpha, que es nuevo, por lo visto. Será muy chulo. ¿Vale? Y le decimos, genera la voz. Ah, pero este debe ser solo para el inglés. Bueno, vamos a darle, genera la voz. ¿Vale? Y entonces generamos la voz. Y aquí nos da 2 opciones de generación. Ahí está. Vamos a ver si puedo ponerlo. Y vamos a ver si yo también lo escucho. ¿Oís algo? Porque yo no. Yo no oigo un pimiento. ¿Por qué no estoy escuchando un pimiento? Vale, ya sé por qué no estoy escuchando. Dejadme un segundito. No, en teoría sí debería estar escuchando. Dame un momento. Blender es un software de código No se abierto escucha nada. increíblemente versátil, usado para crear animaciones 3D. Vale, no sé por qué no se escucha. Qué maravilla. Tengo todo bien, pero no se escucha. Modelos, Ahora. renderizados y hasta videojuegos. Lo que lo hace es mente versátil, usado para crear animaciones 3D, modelos, renderizados y hasta videojuegos. Vale, vamos a probar esta otra generación. Blender es un software de código abierto increíblemente versátil. En este con acento americano. Juegos. Lo que lo hace especial es su comunidad La voz es la de Liam, por ejemplo, ¿vale? Sí, ahora ya sí que se escucha. activa y su ¿Vale? Bien, la voz es la de Liam. Muy bien, está bien. Se escucha con eco porque estáis escuchando desde el... Si quito mi micrófono... constante evolución, con herramientas que rivalizan con programas comerciales. Desde artistas independientes hasta estudios grandes, todos lo aprovechan por su potencia y flexibilidad. Además, Ahí, pongo mi voz. Vale, o sea, muy bonito, está bien. Pero ¿qué ocurre? De nuevo, yo no puedo subir mi voz aquí. Yo no voy a subir mi voz aquí. Y menos la de un cliente. Imaginaos que estoy trabajando con un cliente que tiene... es un CEO de un montón de empresas y quiere que traduzca una serie de vídeos suyos. ¿Le voy a dar su voz a una empresa de terceros? Podría pedirle permiso. ¿Pero qué imagen da? ¿Él se fiará? Hombre, se tiene que fiar de mí. A lo mejor se fía, pero a lo mejor no. O a lo mejor legal, su departamento legal, él no tiene problema, pero su departamento legal dice, oye, no, cuidado, no. Porque esa voz puede salir por ahí y la hemos liado. ¿Vale? O sea, volvemos al mismo problema. Control sobre los datos, control sobre la privacidad de la generación. Es importantísimo. Vale. Sí, a YouTube. Esto pasa, o sea, todos los youtubers somos susceptibles, todos los que tengamos vídeos online, somos susceptibles de tener nuestras voces clonadas. Esto es así. Para clonar una voz no hace falta más de 3 segundos de voz, ¿vale? Según los modelos, entre 3 y 10 segundos. Pero con eso ya clonas una voz. Entonces, a día de hoy hay que ser consciente de esta realidad. ¿Para qué? Para salvaguardar un poco más hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, ¿vale? Porque realmente por completo es muy difícil. Pero hasta donde se pueda. Entonces, de nuevo, aquí tenemos el problema de que necesito tener control sobre la voz.
¿Y qué ocurre con todo esto? ¿Puedo generar todo esto? ¿Puedo trabajar con todo esto, pero de forma privada, de forma segura, de forma local? Ahí es donde entran los modelos open source. Y los modelos open source son modelos, y ahora me voy a ir aquí, ¿vale? Ya hace mucho tiempo que hicimos un directo. Esto que estáis viendo es ConfigUI. Si lo conocéis bien, si no lo conocéis, pues es, digamos, que la plataforma más profesional. De hecho, aunque hoy voy a anunciar una cosa, pero no se me caen los anillos en decir que probablemente uno de los mejores cursos sobre inteligencia artificial y de ConfigUI que hay es el que tiene Necodificador. ¿Vale? Es un curso maravilloso, magnífico, donde se aprende a manejar esto a un nivel técnico bastante alto. Entonces, realmente es que no hay más. O sea, es que eso es, bueno, hay uno más, pero ahí está, ahí lo dejo. Entonces, los modelos open source antes tenían una serie de problemas, ¿vale? Y para empezar es que eran modelos pequeñitos que había que utilizar en las gráficas y que estaban relativamente limitados, ¿no? Entonces venimos aquí y esto que es Stable Diffusion XL ya existía en el momento en el que hice el último directo sobre inteligencia artificial. Está bien, o sea, es un modelo que está bien, pero obviamente no tiene el nivel de detalle necesario. Lo que pasa es que es un modelo bastante rápido, ¿vale? Y además, aquí sí que tenemos cierto control, ¿vale? No voy a entrar en detalle ni voy a ponerme a explicar absolutamente todo, pero en este caso, por ejemplo, voy a hacer una cosita, que es que voy a desactivar una cosita aquí abajo. En este caso, por ejemplo, si yo ejecuto esto, vamos a ver cómo esto se ejecuta considerablemente rápido, ¿vale? Esto es muy rápido. Y encima puedo generar distintas imágenes. Pero ¿qué pasa si quiero controlar? Álvaro del Amo, dilo que te vayamos echando los billetes a la pantalla. Paciencia, paciencia. ¿Qué pasa? Si miráis la escuela ya hay cosas por ahí. ¿Qué pasa si lo quiero controlar? Bueno, pues que yo aquí sí que tengo cierto control, ¿vale? Yo aquí tengo una serie de herramientas, esto es un ejemplo muy sencillito para el directo. Tengo una serie de herramientas que me permiten controlar precisamente eso. Entonces yo puedo tener este dibujo salchichero, ¿vale? Y si pongo el control al tope, si digo, venga, el dibujo salchichero a tope, vamos a darle ahí, venga, dibujo salchichero a tope. Empiezo a generar y fijaos lo que me hace. ¿Vale? Es como, ¿de qué vas, Juan? Esto es control. De verdad, o sea, esto, tú me estás diciendo que esto es control, Juan. Esto es caca. Bueno, pero es una imagen chula. Ya, pero esto es caca. O sea, una bota para allá, la otra para allá, esto es de broma. Sin embargo, aquí yo tengo distintos niveles de control. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle que controle hasta el 30 o el 40% de la generación, lo cual va a hacer que controle ciertas partes. ¿Vale? No voy a entrar en detalles, pero fijaos que a partir de cierto momento, ¡pum!, desaparece y ahora sí tenemos más control. Ahora vemos que esto sí que está siguiendo un poquito más este boceto de aquí. Y es un boceto salchichero, ¿eh? O sea, no tiene nada. A no ser que penséis que esto es una magnífica obra de arte. Es un boceto salchichero, salchichero. También puedo controlar de otras maneras. O sea, puedo dejar esto y decirle que controle durante todo el rato, pero que tenga menos importancia. Entonces va a afectar de otra manera. ¿Vale? Veis que sigue teniendo cierto efecto en cómo está la persona, en un poco la composición general de la imagen, ¿vale? Sigue teniendo cierta importancia, pero cambia la imagen por completo. Entonces, esto ya es un primer paso hacia el control. Pero luego había otros elementos que eran importantes. Y es el hecho de que cuando hablamos de control, también hablamos de precisión. Si yo veo la cara de esta muchacha, pues hombre, no me sirve de mucho. Y hay trucos, o sea, hay cosas para poder coger, porque al final los modelos trabajan con espacio de píxel. Bueno, no trabajan con espacio de píxel, trabajan en un espacio latente, pero todo esto se representa en un espacio de píxel. Si no tienen suficiente espacio, es como si tú haces un render muy pequeñito o trabajas en pixel art, ¿vale? Si trabajas en pixel art, ¿qué ocurre? Que con 4 píxeles tienes que hacer un careto. Bueno, pues para el modelo esto es pixel art, ¿vale? O sea, necesita mucha más cantidad de píxeles para poder generar algo en detalle. Sin embargo, el modelo ha sido entrenado de manera que las imágenes con las que han sido entrenadas eran de 1024 por 1024. Son modelos antiguos, pequeños, ¿vale? Funcionan muy rápido. Funcionan bien hasta cierto punto. Pero no hay textos, no hay detalles. Si miramos todos esos detalles, pues están como indefinidos. Es como una ilustración rápida, ¿vale? Que está bien, pero no es final. Pero Juan, ¿le podemos dar más steps? Que sí, le podemos dar más pasos. Me da exactamente igual, ¿vale? Me da exactamente igual. El resultado también va a ser problemático en ese sentido. Va a seguir teniendo los mismos problemas porque son problemas inherentes a los modelos. Obra de arte salchichero. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Veis? Tarda el doble y ahí está. Pero seguimos teniendo los mismos problemas. Mirad a la gente. ¿Vale? Estas son las razones por las que... Mira la cara de la chica. Está destrozada la pobre.
estas son las razones por las que la gente decía que los modelos de IA no terminaban de funcionar, ¿vale? Por lo que se decía que esto no iba a funcionar del todo. Hasta que empiezan a aparecer otros modelos. Y estos otros modelos empiezan a hacer modelos bastante más potentes. Me gusta que muestres el ConfUI, si es el futuro y la herramienta más poderosa y amigable para artistas con mayor control, y local también si algo. No solo local, también permite utilizar APIs, pero sí, o sea, nosotros no utilizamos APIs, es todo local. Cuando hablo de APIs, hablo de nube, ¿vale? Lo uso para Send to Image, renderizar mi pantalla en tiempo real. Me encantarán las naves y los coches voladores. Sí, a mí me encantan las naves y los coches voladores. Y a Stable Diffusion XL también, pero a mí también, ¿eh? Esto está aquí en el prompt, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con estos modelos? Son pequeños, no terminan de entender bien lo que les pedimos, a veces se inventan las cosas, por eso la mujer cambia tanto de postura, ¿vale? Yo le he puesto que están dando, también es verdad que no le he definido hacia dónde están dando ni nada. Walking down street, giving the back to the camera, ¿vale? Vamos a especificarlo. Y ahora vamos a fijar esto y vamos a repetir. Que nos haga la imagen. ¿Vale? Ahí está. Pero sigue sin ser suficiente, porque fijaos en los dedos, fijaos en la cara, ¿vale? Todos los detalles están inacabados, están incompletos, están mal, básicamente, ¿vale? Fijaos, están mal, está todo mal, ¿vale? Muy bonito para tener un concepto general, pero está todo mal. Entonces empiezan a aparecer otros modelos, y esos modelos empiezan a ser más potentes. Pero claro, ¿esto qué implica? Fijaos que aquí dice que está utilizando el 80% de la VRAM, esto es por otra razón, voy a vaciarlo. ¿Vale? A ver si se quiere vaciar. Hola, vacíate, amigo. Vacíate, amigo. Quiero que te vacíes. Ahí está. Vamos a ejecutar y vamos a ver cómo realmente esto... Bueno, claro. Vamos a cambiar el SID. Vamos a ver cómo realmente este modelo no ocupa tanta memoria VRAM, ¿vale? Tanta memoria de la GPU. Es decir, en cualquier GPU va a funcionar esto. Cualquiera que tenga 8 GB de RAM va a poder hacer funcionar esto. Bueno, aquí se está emocionando y me ha cogido casi 12 GB de RAM. Pero realmente Stable Diffusion XL es un modelo que se puede hacer funcionar en prácticamente cualquier GPU. Y lo de RunPod lo mencionaré. ¿Vale? Vamos a dejarle 20 steps para las pruebas subsiguientes. Ahí está. Fijaos que me han aparecido aquí 27 coches voladores. Vamos a volver a darle. Y con esta generación tenemos. Entonces aparecen estos modelos que son más grandes, que son más potentes. Y el más conocido de ellos es Flux. Pero no es el único. De hecho, el otro día, por ejemplo, dentro de ConfUI, se empezó a soportar un modelo que se llama Chroma, que trabaja de una forma ligeramente distinta. Es como, digamos, una evolución de Flux. Pero hay varios. Existe Chroma, existe Qwen Image, existen... Estoy pensando en uno que no me está viniendo el nombre, y no sé por qué no me está viniendo el nombre, porque lo menciono cada 2x3, pero ahora mismo no me está viniendo el nombre. La cuestión es que existen muchos modelos que son mucho más potentes. Pero claro, cada vez necesitan más memoria RAM, cada vez necesitan más capacidades, ¿vale? Pero seguimos pudiendo hacerlos funcionar en local. Entonces, vamos a hacer una prueba. Simplemente vamos a eliminar... Bueno, esto es un canvas, que ahora mismo no sé cómo borrar. Hola, reseteme el canvas. Save Reset Resolution, Reset Drawing. Yes. Vale, y ahora vamos a hacer un dibujo distinto. ¿Vale? Vamos a poner a la persona aquí. Estoy dibujando así de maravilla. ¿Vale? Y vamos a poner por aquí como detalles, cosas que haya por aquí. Y por aquí vamos a poner otra cosa. Y aquí otra cosa. Y a ver qué nos hace esto. No me gusta. Vamos a darle más peso a esto. 0,6. Empieza a hacer cosas, pero sigue sin hacerme demasiado caso. Vamos a hacer la prueba de ponerlo en 1 y en 1. Y entonces ahora va a hacer el dibujo abstracto ese raro. ¿Vale? La chica me la sigue poniendo en el centro porque se ha empeñado en ponérmela en el centro. Quiere ponérmela en el centro. Vamos a poner esto en Kani, que es como tiene que estar. ¿Vale? Y aquí me ha dibujado un palito en vez de dibujarme una persona. Vamos a darle un poquito más por aquí. Y esto por aquí. Y ahora vamos a poner esto como si fuera una estructura de persona. Ahí, ¿vale? Me empieza a hacer caso, pero luego vuelve y le da la gana de hacer exactamente lo mismo. Este es el problema con estos modelos, ¿vale? No terminamos de tener control total. Sí que es cierto que tenemos más herramientas de control. Podemos poner poses, podemos poner profundidad, podemos hacer muchas más cosas, ¿vale? Pero no llegamos a tener un control absoluto y total de lo que estamos haciendo,
Vamos a poner... no lo tenemos aquí. No tenemos el liner. Vale, pues nada. Listo. Entonces, realmente con estos modelos no llegábamos a tener el control total, ¿vale? Aparecen estos otros modelos que nos sirven, por ejemplo, para mejorar. Si ahora le damos aquí, va a generar nuestra imagen aquí arriba. Toma publicidad gratuita para Sony, ya te digo, ha aparecido por ahí lo de Sony. Esto sí, así, Nacho. Esto es todo ya. Como si tú no lo supieras. ¿Vale? Y ahora viene este otro modelo y fijaos la RAM. Esto está trabajando en Linux en una RTX 4090 con 24 GB de RAM, ¿vale? Y la RAM de la gráfica está al 97%. Al 97%, ¿vale? Y aquí tenemos la diferencia entre una imagen generada a la virulé por Stable Diffusion XL y la misma imagen mejorada con Flux. Veis que aquí he interpretado otras cosas, hay cosas que le resultan un poquito complicadas, esto le resulta complicado de interpretar, ¿vale? Podríamos bajar el peso para que no nos hiciera esta forma aquí y tal, pero veis que va interpretando y de repente empezamos a ver cosas que ya son más correctas. Vemos que las personas están bien, que el coche es coherente, ¿vale? Esta gente que tenía aquí como dos patuchas y esto no se ve muy bien, aquí ya vemos unas personas coherentes. Que la chica, las manos, tienen una pose coherente, ¿vale? Mientras que aquí teníamos estas formas raras puestas de cualquier manera, ¿vale? El asfalto, todo es mucho más coherente, es decir, ganamos en realismo, ganamos en detalle. Vale, esto se traduce en todo. Esto ha sido una dinámica que ha ido ocurriendo dentro del open source y es la razón por la que yo he estado tanto tiempo, sobre todo la gente, los que estáis en el Discord, sabéis que en un momento dado he dicho, sí, vamos a sacar un curso sobre inteligencia artificial. Vamos a sacar un curso sobre inteligencia artificial. Esto es lo que decía constantemente. Y con muchas ganas de sacarlo. Pero no ha sido hasta ahora, hasta que hemos visto en qué estado estaba y que esto ya era realmente una herramienta absolutamente profesional. Pero el niño de esa cabeza del lado es por culpa de este dibujo feo que yo he hecho aquí. O sea, vamos a ponerle aquí que tenga menos peso, ¿vale? Y que afecte solamente hasta el 0,6. Y veréis como ya no nos aparece el niño raro ese. ¿Vale? Esto va a desaparecer. Y el prompt ahora mismo es el mismo, pero... Bueno, podríamos decirle... vamos a decir... Walking towards the camera. ¿Vale? Vamos a poner walking towards the camera para ver si nos la pone de frente. Pero ya os digo que estos modelos son un poquito tontos. Mirad, aquí ya nos ha sacado el careto. Vamos a ver qué nos hace Flux con el careto. Entonces, hasta este momento no hemos visto que el estado de la IA sea realmente un estado en el que podamos trabajar a nivel profesional. Y hasta que no lo hemos utilizado en proyectos propios, realmente no lo hemos utilizado. ¿Vale? No hemos querido desarrollar ese curso, porque hay varias vertientes dentro de la IA y hay algunas que no os estoy enseñando aquí ahora mismo. O sea, por ejemplo, esto es imagen y esto es algo más conocido. Podría darle un poquito más de cambio, ¿vale? Vamos a decirle que cambie un poquito más la imagen, que se la invente. ¿Vale? QSelected. QSelected. Y ahora debería estar generando de arriba y ahora que cambie esta, ¿vale? Se la va a cambiar bastante más, sin control. Aquí lo estoy haciendo a la virulé. Pero esto son simplemente modelos de imagen. Pero es que hemos llegado a un punto en el que los modelos de lenguaje, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Esto es Olama. Y si no sabéis lo que es Olama, es la mejor forma de ejecutar modelos de lenguaje localmente. Este es el modelo que os decía, el QEncoder 30B. Y aquí le he dicho, dame un script de Python para Blender que haga un array de objetos. ¿Vale? Es una tontería. ¿Funcionará o no? No lo sé. No lo he probado. ¿Vale? O sea, este modelo lo acabo de descargar. Así, lo acabo de descargar. Yo programo de otra manera. Pero, ¿puede funcionar? Pues puede funcionar. Tan sencillo como venirnos por aquí y probarlo. ¿Va a funcionar? Yo diría que es posible. ¿Pongo la mano en el fuego? No, yo nunca le pongo la mano al fuego por los modelos. ¿Vale? Que quede claro. Venimos por aquí, nos vamos aquí a scripting, vamos a crear, pues yo que sé, una mona. Vamos a decirle nuevo, pegamos el script, le decimos play. ¿Ha funcionado o no ha funcionado? No lo sé. A lo mejor nos ha creado una interfaz, no sé lo que ha hecho. No tengo ni idea de lo que ha hecho. Petar no ha petado.
pero no tengo... Selecciona un objeto en tu escena, ejecuta este script, el array será creado con los parámetros especificados. Pues no ha funcionado. Pero no ha petado. ¿Por qué no ha funcionado? No lo sé, habría que verlo. ¿Vale? Pero al final, estos modelos, en programación, se supone que este modelo es bastante bueno, tendría que ver qué está pasando aquí, porque no lo tengo muy claro. A lo mejor lo está haciendo para versiones anteriores de Blender o lo que sea. Pero estos modelos ha llegado a un punto que sí que nos funcionan localmente para hacer ciertas cosas, como por ejemplo escritura. Mejora de escritura, mejora de correos electrónicos, análisis de datos. Si queremos analizar los datos de nuestra empresa o nuestros datos financieros, yo no se los proporcionaría a ChatGPT. Así de claro. Pero sí se los puedo proporcionar a un modelo local que se está ejecutando dentro de mi ordenador. ¿Vale? Sí, ChatGPT claro que sabe programar eso, y Claude, y Gemini, y muchos. Pero es que os digo que hay otros modelos aquí, porque aquí tenemos 800 modelos, y hay más que no salen aquí, que también son perfectamente capaces. Este lo acabo de poner. Con el Quant3Coder, no sé si es el último, creo que es el último, pero este lo acabo de poner aquí. Lo que sí me sorprende es que no ha petado, ¿vale? Pero para lo que sí sirven perfectamente es para escritura y para mejora de prompts. Eso que pasó antes en FreePic, de que yo le puse hazme una imagen chula y me la hizo. Vale, pues si yo creo aquí una conversación nueva y le digo give me the prompt for a cool image for Flux. To generate with Flux. ¿Vale? El modelo va a ser perfectamente capaz de proporcionarme datos, de proporcionarme este texto que necesito. ¿Vale? Con lo cual ya son modelos con los que podemos trabajar. ¿Ves? Estamos alineados aquí, al modelo le mola el Cyberpunk. Entonces nos venimos aquí, vamos a cambiar una pequeña conexión, ¿vale? No queremos utilizar esto de aquí arriba, le cambiamos el prompt y ejecutar. ¿Vale? Y a ver qué nos genera. ¿No sabe castellano? Sí. ¿Sabes hablar español? Sí, perfectamente. Vale, dame el prompt en español. Saben hablar un montón de idiomas. Son modelos que hablan como tú quieras. Mira, este se nos ha fastidiado. ¿Por qué? Porque tengo esto a 0.7, perdón. Vamos a volver a darle. Ahí está. Vale, entonces realmente con estos modelos, y aquí localmente, sí que podemos trabajar con los modelos de lenguaje con datos sensibles. Porque esto no se está ejecutando más que en mi ordenador. ¿En una tarjeta gráfica con 24 GB de RAM? Sí, porque esto es un modelo de 30 billones de parámetros. Pero hay modelos más pequeñitos, que funcionan muy bien. ¿Vale? Tenemos modelos de 8 billones que funcionan decentemente, el DeepSeek R1 de 14 billones no funciona nada mal, Mistral también funciona bastante bien, hay varios modelos de Mistral, el Gemma 3 de 27 billones es un modelo muy bueno, pero es que además estos modelos tienen capacidad de visión, muchos de ellos, ¿vale? Tienen capacidad de analizar imágenes, de analizar vídeo, de analizar sonido, son modelos multimodales. De hecho, todavía no hay aquí el último modelo Qwen multimodal, que tiene visión, que tiene audio, tiene imagen, tiene vídeo y tiene texto. Y puede recibir y responder, ¿vale? También te responde hablando. No es que sea para generar voz, que genera su propia voz, pero su objetivo no es ser un text-to-speech, sino que puedes hablar directamente con él y te entiende hablando. No tiene que traducir el audio en palabras, sino que el audio lo procesa automáticamente, ¿vale? Que es una cosa bastante importante. Vale, venimos aquí y mirad, esta es la imagen que nos ha dado el modelito. ¿Funciona? Sí. ¿Podemos ponerlo en español? Probemos. ¿Vale? Dentro de esto, mientras esto se genera, fijaos, también tenemos aquí modelos de texto a voz. Esto es en Confi, ¿vale? ¿Y para qué queremos los modelos de texto a voz? Claro, cuando hablamos de... ahora hablaremos del espacio en disco. Cuando hablamos de generar producción, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Tenemos que tener en cuenta la parte de imagen, la parte de concepto, la parte de guión, pero tenemos que tener en cuenta también la parte de sonido, lo que son las voces y lo que son los efectos sonoros, e incluso lo que es la música. ¿Todo eso lo podemos cubrir? Bueno, con modelos open source la música yo creo que está ahí, ¿vale? No es algo que vayamos a conseguir una gran música, o sea, vamos a conseguir músicas que están chulas, pero no tienen una calidad realmente buena. ¿Pero qué pasa con las voces? Con las voces es otra cosa. Con las voces hay modelos, sobre todo modelos recientes, que son espectaculares. Entonces, fijaos que en este caso yo voy a utilizar dos modelos, voy a utilizar Higgs V2 y TTS, ¿vale? Index TTS, ¿vale? Voy a utilizar estos dos modelos. ¿Por qué?
Volvemos al tema de la privacidad. Yo necesito generar voces, pero esas voces no pueden pertenecer a nadie. Tengo que respetar la privacidad de cualquiera. No puedo coger una voz cualquiera de YouTube y utilizarla en mis producciones. Eso no lo puedo hacer. Por eso, cuando vas a Eleven Labs, tienes voces que tienen licencias que en algún momento el locutor puede quitarla. Entonces, yo no puedo utilizar voz de cualquiera, pero sí puedo generarla. Si en un modelo de texto a voz me permite generar voces, y es el caso de Higgs Audio. ¿Vale? Si yo conecto aquí Higgs Audio, vamos a conectarlo en el TTS Engine, ¿vale? Y aquí voy a poner, por cierto, esto en inglés, ¿vale? En español también, pero en este caso el ejemplo es en inglés, porque ahora os explicaré lo que pasa con el español. This is an example of a non-existing voice, ¿vale? Entonces vengo por aquí abajo y fijaos que aquí viene un prompt. Igual que con un modelo de lenguaje, pues yo tengo un prompt. Le digo super great, deep, Melly. A veces es más preciso, a veces es menos preciso. A veces hace más caso, a veces hace menos caso. Pero da lo mismo, porque esto es para generar una voz. ¿Vale? Le voy a dar a generar. Oh, un momentito. Aquí tengo que ponerle esto. ¿Vale? Cancela, cancela. Aquí no debería tener esto. Porque ahí te trae una serie de voces que puedes utilizar, pero las puedes utilizar de ejemplo. De hecho, tiene la voz de David Attenborough. Yo no quiero utilizar la voz de David Attenborough. Mientras, aquí debería estar esto terminado. ¿Vale? Y aquí nos ha salido la imagen. Fijaos la precisión de las letras. ¿Vale? Con estos modelos. Esto ya es otra cosa. Esto ya son imágenes mucho más serias, mucho más importantes. Si esto quiere cancelarse, porque debe estar con el modelo. Vale, ya está generando y ya debería cancelarse. Vale, ya está. Ya se ha cancelado. Vale, simplemente none y le vamos a decir que ejecute. Y ahora debe ser bastante rápido. Ahí está. This is an example of a non-existing voice. This Repito. is an example of a non-existing voice. Por ejemplo, ¿vale? Esto es una voz, sin más. Entonces yo esta voz me la voy a guardar. Vamos a llevar esto por aquí arriba. Voy a guardarla como mi voz. Vale, ya esta voz que me he guardado, voy a desconectar este motor y voy a conectar este otro motor. ¿Vale? Y ahora, conectando este otro motor, por aquí, por algún lado, que no me acuerdo dónde está, tengo yo la voz de clonación aquí. Vale, aquí está. ¿Dónde lo tengo? Bueno, aquí tengo el narrador opcional, pero yo no quiero el narrador opcional. Vamos a cargar la voz en cuestión. Voy a llevar esto por ahí arriba, si me deja Windows. Vale, vamos a ver dónde lo he guardado, que no lo sé. Aquí, keep, y abre esto, y aquí tengo la voz. No, no me abras otro proceso. Cárgame la voz aquí. Ahí está. This is an example. ¿Vale? Esta sería la voz que yo quiero utilizar. Y ahora vamos a conectar esta voz. Bueno, voy a ponerla aquí porque no sé si es aquí. Ahora mismo no recuerdo con IndexTTS dónde ponía la voz para clonar. Porque no es. Yo utilizo otro nodo con IndexTTS, no estoy utilizando este es nuevo. Entonces, ahora le doy a que genere. Ah, aquí tengo el narrator voice. Era aquí. Debería ser aquí. Pero este no se me conecta. Y si no, tengo por ahí otro ejemplo que os puedo enseñar. Pero básicamente estos modelos ya tienen lo que es gestión de emociones. Entonces, estos modelos que tienen gestión de emociones realmente pueden generar voces increíbles. Creo que tengo por aquí un audio. On Tuesdays, the pigeons held No, este no. Okay, installing Index TTS2 in ComfyUI is easy. ¿Vale? Por ejemplo. Okay, installing Index TTS2 in ComfyUI is easy. Otro ejemplo.
Okay. Installing Index TTS2 in ComfyUI is easy. Y un último ejemplo. Okay. Installing Index TTS2 in ComfyUI is easy. Thanks. Este último era Vulkan, ¿vale? Bien, pues estos modelos, realmente estos modelos son muy ligeritos. Los modelos de voz son muy ligeritos, se pueden utilizar con tarjetas gráficas más o menos normales. Aquí veis la VRAM ahí porque he utilizado Flux antes. Pero realmente, This is an example of a non-existent. aquí me ha utilizado lo mismo y no me ha funcionado esta generación, no me importa ahora mismo. Pero estos modelos son modelos muy ligeros. Entonces, con este modelo, que es open source y puedo utilizar, tengo derecho a utilizarlo, su licencia me lo permite, a no ser que mi servicio tenga más de 100.000 usuarios, te tienes que leer la licencia, ¿vale? Pero si te la lees, te lo permite. Entonces yo con este modelo puedo generar voces. Y acto seguido, con este otro modelo, puedo generar locuciones, con emoción. Y si quiero utilizar idiomas, también puedo, porque hay otros modelos que sí que me permiten utilizar español, por ejemplo, que me permiten utilizar francés, utilizar alemán, utilizar coreano, japonés. Hay modelos que tienen todo tipo de voces. Con emoción, este es el más potente, es el más nuevo, y hasta ahora, por lo menos, no hay español que yo sepa, ¿vale? Pero sí que hay otros modelos muy buenos, como puede ser, por ejemplo, F5, que sí que existen esos idiomas. Lo malo de estos modelos, que normalmente tienen un problema, y es que cuando hablamos del español, al final estamos hablando de español latino, no de español castellano, ¿vale? No de español de España, de español latino. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos que entrenar un modelo propio con todo mi canal de YouTube, ¿vale? Con mis generaciones, con mis voces, para poder tener un modelo que pronunciara en español de España, en español castellano, ¿vale? Fue necesario para poder tener un modelo español. Pero eso es un modelo que tenemos nosotros porque utilizar nuestros propios datos. En español no le ponemos emoción al audio. No, sí, le ponemos porque ese modelo también proporciona emoción. Lo que pasa es que no tiene el control que tiene este. El control de la emoción es brutal, ¿vale? O sea, es muy, muy brutal. O sea, yo puedo decirle que sea completamente feliz. Voy a quitarle el narrador, ¿vale? Vamos a quitarle el narrador, por ejemplo. Vamos a ver si funciona. Y esto debería generarme a este. This is an example of a non-existing voice. Bueno, es que está muy viejito, ¿vale? Pero me genera aquí a David Attenborough súper feliz. En este caso no es que haya sido maravilloso. Pero en lo otro sí lo habéis visto, ¿vale? Y no significa que no podamos utilizar español en estos modelos. También. Lo que pasa es que tenemos que currarnos nosotros el modelo. Tenemos que entrenar el modelo con nuestra variante para poder tener nuestro idioma. Que eso ya es otro nivel, eso es otro mundo, ¿vale? Es otro mundo bastante importante. Si es feliz no es español actual. Vale, Nacho, te doy la razón. ¿Vale? Entonces, realmente los audios los podemos generar. Tenemos todo un set de generación de audios. También hay modelos para generar efectos especiales, efectos sonoros. No solo voces, ¿vale? También efectos sonoros. Y la música ya os digo que se queda un poquito más atrás. Pero hay modelos para eso, que son open source, locales y que tenemos derecho a utilizarlos. Y aquí, si utilizo la de David Attenborough, pues sí. Pero si utilizo una voz generada por aquí mi amiguete, pues no tengo ningún problema. Porque estoy generando mis propias voces, ¿vale? Y no estoy cogiendo la propiedad intelectual de nadie, que eso es lo más importante. Es una pasada, sí. Lo que pasa es que es un poquitín complicado de instalar, porque hay que instalar algunas cosas que no se instalan solas. Y te puede romper todo el entorno virtual de Config. Pero vamos, es una pasada. Y luego ya por último, por poneros un ejemplo, para que veáis un poco el tema del funcionamiento de la generación de vídeo. O sea, este vídeo, si vais a la web, a donde tenemos el curso, vais a verlo, ¿vale? Junto con otros. Faltan vídeos en la web. O sea, vais a ver que hay imágenes, pero realmente van a ser todo vídeos. Faltan vídeos, falta algún dato, pero este vídeo está generado en ¿cuánto tiempo? Y esto es uno de los mitos más importantes a la hora de trabajar en local. Es como, no, es que todo es muy lento. Y hombre, en un minuto no te va a hacer el vídeo, ¿vale? Estamos hablando de un vídeo en 720p, ¿vale? 1280 x 768, no por 720, por 768. Y lo que quiero es el vídeo que corresponde a este fotograma que hemos creado nosotros, ¿vale? Y aquí hay una descripción, hay un prompt con la descripción del vídeo y hay una serie de configuraciones más o menos complicadas, no son tan complicadas cuando lo entiendes, ¿vale? Y entonces ahora ya yo simplemente voy a coger y voy a decirle, bueno, primero libérame Flux, que me está ocupando ahí la RAM y seguro que si no, primero le da un chungo. Bueno, ya ahora he decidido que reconecta. A ver, dame un segundito. Se ha petado. Se ha petado Confi. Señores, ha petado Confi. No me ha petado en un mes y ha decidido petar ahora. No pasa nada, estoy reiniciándolo. Vale, mientras reinicio,
os voy a enseñar una cosa curiosa. ¿Cuánto espacio necesito para hacer funcionar todo esto? Bueno, pues esto es lo que ocupa mi Confi ahora mismo, 632 gigas de modelos. De modelos, ¿vale? Modelos de imagen, modelos de vídeo, modelos de lenguaje, alguno hay, pero poquito, y modelos de audio. 632 gigas. Y esto no es mucho, ¿vale? Realmente, si tuviera todos los modelos de imagen que quiero tener, que necesito, probablemente ocuparía 1 tera, tera y medio fácilmente. Si vosotros queréis utilizar esto, ¿necesitáis tanto? Hombre, no, ¿vale? Yo soy un poco especialito. Pero realmente ocupa un montón. No se puede confiar en la IA. Sí, peto Confi y me deja tirado. Totalmente. Pero como lo he reiniciado, ahora refresco Confi y me aparece donde estaba. Y además fresquito. Entonces, le digo ejecutar y tan fácil. Ya está. No ha pasado nada. Aquí paz y después gloria. ¿Vale? Eso sí, sí que os recomiendo que todo esto tiene que funcionar directamente en SSDs, ¿vale? Hemos tenido la situación de Sara, compañera de trabajo, ya conocéis, tenía Confi metido en uno de los ordenadores que teníamos, pero estaba instalado en un disco duro normal, un disco duro tradicional. Y los modelos estaban instalados en un disco duro SSD. Pensábamos que todo iba muy bien, pero tardaba en arrancarle Confi, en Windows en este caso, pues como 10 minutos, entre 10 y 15 minutos. Decidimos cambiar todo Confi, todos los modelos a un SSD exclusivo y de repente le tarda 30 segundos. ¿Habéis visto lo que me ha tardado a mí? Pues eso es lo que le tarda a ella, ¿vale? ¿Hay algo en Confi que ayude a hacer Vs? Sí y no. O sea, de hecho, hay modelos de 3D, como está Hunyuan 3D, que es un modelo que es muy, muy potente. Acaba de salir la última versión. Entonces, hay modelos de 3D y esos modelos de 3D llevan modelos de desplegado de Vs, pero siguen siendo desplegado de Vs no muy útiles a nivel usuario. Ahora, a día de hoy yo me pregunto ¿hasta qué punto necesitas hacer desplegado de Vs de todo? Es decir, de un personaje principal sí, pero de todo no creo que sea necesario, ¿vale? Con las Vs automáticas va que sobra. Retopología, ahí no han llegado, ¿eh? Ahí no creo que lleguen, de momento al menos, porque ya cada vez van llegando a más cosas. Pero ahí no creo que lleguen, ahí va a ser más complicado. Esto vamos a ver que va a tardar, dejadme que calcule, porque además es la primera generación después de haber reiniciado Confi. Pues mirad, entre 6 y 8 minutos, ¿vale? Es lo que va a tardar en generar el vídeo correspondiente. Y en este caso, insisto, no tenemos control de ningún tipo, solamente un prompt, ¿vale? Solamente un texto y una imagen que le hemos dado de entrada. Ya está, no estamos queriendo controlar más en este caso, ¿vale? Entonces, ¿dónde estaba yo? Vale, sí. El tema de si hay modelos de 3D o modelos que hagan Vs, vamos a ver, para V y para retopo no hay nada que realmente merezca la pena. Hay un modelo de 3D que es interesante, que lo podéis probar, de hecho, que es el nuevo modelo de Hunyuan. ¿Vale? Es el 3, creo. Lo podéis probar en su propia página web. A ver. Aquí. ¿Vale? O sea, podéis venir aquí y... No, pero este no es. Este no es su web. Tendría que buscarla ahora, pero si la buscáis la vais a encontrar, que es la última versión Hunyuan 3, porque estaba 2.5, aquí. Se ha lanzado Hunyuan 3, ¿dónde está la web? Jolín, viene el artículo y no me da el enlace. ¿Qué artículo más inútil? Hunyuan 3... Bueno, no me deja, pero os puedo enseñar esto de aquí. ¿Vale? Que veis que realmente le das la foto y te genera esto. Entonces, imaginaos la utilidad que tiene. Además, aquí han cogido un modelo un poco difícil y de hecho este yo no creo que sea del 3 porque yo he visto un modelo como este muchísimo mejor generado con muchísima mejor texturas. Pero muchísimo mejores. Vamos a probar, no me deja con esto. Vale. Entonces, Hunyuan 3 es un modelo bastante potente, ¿vale? Y que sí que permite crear modelos de muy buena calidad. Spark 3D no demasiado. A mí no me gusta mucho.
haya un segmentador de modelos 3D. Sí. De hecho es de Hunyuan también. ¿Vale? Es un modelo de Hunyuan, de la gente de Hunyuan. Fijaos, ya está generando el vídeo. ¿Vale? Ahora la RAM, pues está utilizando un 50% de la RAM de mi GPU. Es decir, mi GPU tiene 24 GB, está utilizando 12 GB. No está mal. Y este es el modelo completo, ¿vale? Esto es un modelo FP16, el completo más completo que se puede tener sin tener el modelo gigas plástico, ¿vale? Es el FP16. Ahora, eso sí, la RAM, 32% de 128 GB de RAM, ¿vale? O sea, está chupando RAM también, no solo es VRAM. Entonces, ¿realmente podemos utilizar la IA a nivel profesional? Sí. Pero hay una cosa muy importante. Y con esto ya voy a ir concluyendo según se genera el vídeo. Hay una cosa muy importante y es que tenemos que conocer los modelos. Porque no es únicamente conozco Confi UI y ya está. No. Tengo que saber cómo funcionan los modelos. ¿Cuál es el modelo que tengo que utilizar para cada situación? Mirad los modelos y pensad los modelos como si estuvierais pensando en un motor de render, ¿vale? ¿Cuándo tengo que utilizar Eevee? ¿Cuándo tengo que utilizar Cycles? ¿O cuándo tengo que utilizar Override? ¿O cuándo tengo que utilizar Grease Pencil, por ejemplo? ¿Vale? Pensad como si fueran distintos motores de render. Pues lo mismo con los modelos de imagen, con los modelos de vídeo, con los modelos de audio, con los modelos de texto. Hay que saber cuáles son los modelos, hay que conocerlos bien, ¿vale? Y entender para qué sirve cada modelo. Y luego hay que entender las variantes de cada modelo, porque cada modelo tiene variantes. O sea, en la versión de Nano Banana también existe una versión open source, que es QuenEdit, que te permite hacer lo mismo, editar imágenes solamente con texto. Pero va más allá si tú, además de utilizar texto, utilizas máscaras para hacer un proceso que se llama InPaint. O puedes ampliar una imagen utilizando UPaint, ¿vale? O puedes alargar un vídeo utilizando extensión de vídeo. Es decir, tienes muchísimo control, siempre y cuando conozcas los modelos y conozcas el entorno de trabajo. Confi es el entorno de trabajo adecuado. Y Ollama es el entorno de trabajo adecuado para trabajar con modelos de lenguaje de una forma sencilla y rápida y cómoda. Incluso se puede integrar y se puede conectar con Confi y Ollama. O sea, podemos tener los modelos de lenguaje directamente funcionando dentro de Confi. De manera que esa funcionalidad de mejórame el prompt con IA también lo tenemos aquí. También la podemos tener aquí. Entonces, dentro de Confi tenemos control total y absoluto de la producción. Tenemos control total y absoluto de nuestros datos. Pero exige que seamos profesionales. Porque hay muchos parámetros. Muchos parámetros, que al final no tocas tantos. ¿Vale? Al final no tocas tantos parámetros, pero tienes que entender lo que estás haciendo, tienes que comprender, por lo menos a nivel usuario, a nivel artista, estos parámetros y saber cuáles son los parámetros más adecuados para cada situación. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estáis viendo que tengo 3 nodos de sampleado. Sin embargo, en la imagen, que ya no la tengo, se me ha ido, voy a abrirla, tengo que tener por aquí. No sé dónde lo tengo ahora. Pero en la imagen tenía solamente un nodo desempleado. ¿Por qué tengo 3? Pues porque hay que conocer los modelos. ¿Vale? Porque en este caso hay 2 modelos distintos, tienen distintos niveles de sampleado y hay que entender para qué sirve cada nivel de sampleado. Y ahora, luego está el ritmo a lo que evoluciona esto, que es una evolución frenética. José, he de decir que la sensación de que explota todo cuando actualizas algo, ya hace varios meses que Confi no me hace esto. De hecho, hasta el punto de que ayer, instalando precisamente los modelos de audio, me cargué el entorno virtual y lo recuperé en cuestión de 10 minutos. Pude recuperar todas las librerías que necesitaba y ponerlo otra vez en marcha sin problema. O sea, ya no tiene la inestabilidad que tenía antes. Yo creo que los desarrolladores de nodos, de custom nodes, se han puesto un poquito las pilas y las cosas están muchísimo más estables. Eso sí, tenemos modelos, si no todas las semanas, es que a veces da la sensación que son diarios. Que hay variaciones diarias, o mejoras diarias, cambios diarios, herramientas nuevas a nivel diario. Y de ahí que, mientras esto termina, mirad, ya está terminando, porque ya va a ir al último sampler, le falta poquito. De ahí que sí, que hemos hecho un curso, que de eso va todo esto, porque hemos hecho un curso, pero no es un curso al uso, es un workshop. Se parece más a los workshops que hicimos de animación, es algo más parecido, porque es en vivo y en directo. Y la idea es tener varias ediciones de este workshop. El workshop lo tenemos aquí, ¿vale? En este workshop lo que vamos a hacer, y por cierto tengo un código de descuento para ahora, ¿vale? En este workshop lo que vamos a hacer es trabajar en un spot publicitario. Ese spot publicitario nosotros no lo hemos terminado porque se nos ha metido por medio una producción
y hemos tenido que pararlo, pero ese spot publicitario lo sacaré antes de la fecha del curso. La fecha concreta del workshop la diré a finales de semana, ¿vale? Se publicará aquí a finales de semana, todavía no hay fecha concreta. Pero en este workshop la idea es hacer todo lo que está, o sea, ser capaces de hacer todo lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Poder producir cualquiera de estas cosas, poder producir algo parecido a este vídeo que tenéis aquí también, vais a poder, ¿vale? Manejar los modelos de lenguaje para generar directamente, bueno, aquí lo pone, trabajar con Configure y trabajar con Olama para manejar los modelos de lenguaje, poder utilizar los modelos de lenguaje para generar los guiones, para ayudarnos a mejorar los guiones, la expresividad, la realización, todo. Luego, si no tenéis GPU, también vamos a ver cómo poder utilizar Rumpod, que algunos de vosotros lo habéis mencionado. Rumpod es un sistema de nube que te permite alquilar GPUs. Entonces, básicamente, tú pones Confi en una GPU que es mucho más potente que la tuya y la utilizas por horas. Y al precio, a lo mejor, no sé, ahora me estoy inventando el precio, pero a lo mejor estamos hablando de 50 céntimos por hora para utilizar Confi, ¿vale? Entonces, es un precio bastante asequible si tú preparas las cosas en pequeñito en tu ordenador, por ejemplo, y luego te lo llevas al modelo grande dentro de Rumpod y utilizas el modelo de Rumpod durante una hora o durante media hora. Entonces te sale tirado, ¿vale? Funciona muy bien. Para los que no tenéis GPU súper potentes, es una alternativa muy, muy buena. Luego, vamos a ver cómo utilizar modelos sencillos y modelos más complejos, cuáles son los paralelismos, porque al final todo esto se trata de comprender unos conceptos básicos que vamos trasladando a todos los nuevos modelos. No ha cambiado nada desde Stable Diffusion. No es verdad, han cambiado muchas cosas. Pero si comprendes los conceptos más básicos, no hace falta ahondar en la parte técnica, ¿vale? De hecho, si queréis ahondar en la parte técnica, el curso de Neko es brutal para eso. Y además, Neko mola mucho como da las clases. Pero en este caso no es tanto ahondar en la parte técnica, sino ahondar en los modelos como herramientas directas de trabajo orientadas a un proyecto. Por eso es un workshop, no es un curso al uso, ¿vale? Es un taller de trabajo donde vamos a desarrollar un proyecto. Entonces vamos a utilizar modelos de distintas características, desde los más sencillos que pueden funcionar en las GPUs. Mirad, ya termina el vídeo. Vamos a verlo. Aquí está. Este es nuestro planito. ¿Me mola o no me mola? No sé, le metería más cambio de cámara, que haga un zoom in, que haga tal. Vale, pues eso me iría aquí al prompt, y aquí donde pone esto, le digo, vamos a ver si me hace caso, cámara zoom in, handheld cámara, ¿vale? Vamos a volver a darle. Le vuelvo a dar, y ahora tardará un poquitín menos. Este ha tardado 625 segundos porque era la primera generación. Debería tardar unos 400 más o menos. Vale, entonces volviendo al tema del curso, ¿vale? Vamos a utilizar desde modelos pequeñitos, como Stable Diffusion XL o Stable Diffusion 1.5, que son modelos muy potentes, aunque no lo parezcan, porque nos permiten explorar, sin llegar a la calidad necesaria para una producción final, pero nos permiten explorar. Y luego vamos a trabajar ya con modelos más potentes, como Flux, pero no solo con Flux. También vamos a ver cómo se manejan Qwen, QuenEdit, Flux Context, otro tipo de modelos más potentes y cuáles son las variantes que tenemos y dónde están las ventajas. Y todo esto utilizando distintas técnicas que vais a ver que se van a trasladar de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Después vamos a generar, bueno, esto el orden está invertido, vamos a crear los planos de nuestro corto. Vamos a crear un spot, vamos a crear las imágenes que van a conformar el storyboard de nuestro spot, y una vez tengamos esas imágenes, vamos a generar los planos de nuestro cortometraje. Pero hasta el punto de que vamos a generarlos, vamos a generar las voces, y vamos a generar, a ver, que os enseñe un planito que tenía yo por aquí, que me gustó bastante de ayer. Vale, por ejemplo este. Esto forma parte del spot, ¿vale? Esto es una de las imágenes del spot, y este es uno de los planos de prueba, no es definitivo, porque si os fijáis han cambiado cosas, pero es uno de los planos de prueba del spot. Voy a quitarme el micrófono. You can't say You can't say Este es muy cortito, perdón. Este no. Vamos a coger uno que era un poquito más largo. You can't say best. Legal says fact. Este también era cortito. Vamos a ver uno más potente. You can't say best. Legal says facts only. You can't say best. Legal says facts only.
Vale, ahora ya se me oye. Bien. Como decía, que al final lo que vamos a hacer es, utilizando todos estos modelos open source, vamos a generar este spot de principio a fin y vamos a aprender a utilizar todos estos modelos con estas herramientas que tenemos, que al final hacen de ComfyUI y de la inteligencia artificial una herramienta verdaderamente profesional. Una herramienta que realmente nos da control sobre lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Y de esto es de lo que trata el workshop. Y de esto va a ir el workshop. El workshop va a tener una duración que todavía no está 100% definida, y de hecho la primera edición va a ser más flexible en ese sentido, porque no tengo claro si va a ser entre 8 y 12 horas, ¿vale? Eso es algo que vamos a terminar de decir esta semana, pero es posible que se amplíe si veo que es necesario durante el workshop el ampliar la duración. Y la fecha, como digo, va a salir a lo largo de esta semana, pero será en breve. Será probablemente en un par de semanas, 3 semanas. Ahí está. Esta llama es maravillosa. O sea, este vídeo me encanta. Este vídeo me encanta. Aquí está Olama trabajando con nosotros. Es una maravilla. Luego la gente dice que los vídeos de IA siempre son en cámara lenta y todo eso. Bueno, ya estáis viendo que no, ¿vale? Es un vídeo que no es cámara lenta, pero aquí, por ejemplo, tenemos otro que de cámara lenta no tiene nada. Y ahora vamos a ver lo que habéis dicho por aquí. Y decís que se tarda... Bueno, habéis dicho el 15% un día. En método tradicional, el spot. Ni en pintura, vamos. 3 meses el 28%, un mes el 28% y una semana el 28%. Pues yo diría que entre una semana y 3 semanas es lo que se tardaría en hacer ese spot en condiciones, incluso un mes. Porque hay que rodar, hay que preparar muchos rigs, hay que preparar mucho render, hay que preparar muchas cosas. O sea, se tardaría bastante. Dijiste lo que tardaría en hacerse el vídeo a la antigua y con la IA y si nos acercábamos en la encuesta. No, el vídeo a la antigua yo he calculado que más o menos entre 3 semanas y un mes. Para hacerlo bien, como está hecho, entre 3 semanas y un mes. Tened en cuenta que hay un rodaje muy sencillito con webcam, ¿vale? No es con webcam, pero vamos, un rodaje parece webcam. Y luego tenemos un personaje que es el primero, que es fotorrealista, ¿vale? Después tenemos un oso, que también es fotorrealista y que es un oso animado. Después tenemos a un demonio o un golem de lava que está en su propio escenario con lava saltando por ahí detrás. Y después tenemos a Saitama de One Punch Man en 3D. Todo esto, desarrollarlo, tírale de 3 semanas a un mes. Es lo que se tardaría. Y lo que hemos tardado en desarrollar eso, ¿de verdad queréis que os lo diga? Hay que decir que nosotros somos los directores. Con clientes se tarda más porque el cliente siempre necesita feedback y hay cambios y demás. Pero como las decisiones eran nuestras 100%, ese vídeo, literalmente, y no es una exageración, sino que literalmente tardamos un día en hacerlo. Grabé el vídeo por la mañana, desarrollamos los personajes y generamos los planos y montamos el vídeo y a la noche estaba terminado. Hasta el punto de que el logo final de OneStudio, de las bolas de pintura, también es inteligencia artificial y también está generado dentro de ese día. Y ahora pensad no solo en lo que se tardarían los personajes, sino cuánto tardaríais en tener animado un logo como el que se ve cerrando ese vídeo, ¿vale? En 3D. Miradlo bien y pensad lo que tardaríais. O sea, es bastante brutal, ¿vale? Bastante brutal. Bueno, como digo, el workshop entre 8 y 12 horas es lo que va a tardar, es la primera edición, así que es un poquito más flexible. Y os digo que tenemos un código de descuento que va a durar hasta el viernes que viene. Bueno, también os digo que aunque el workshop es en directo, la gente que se ha apuntado al workshop va a tener acceso a las grabaciones de las sesiones, ¿vale? No es solamente si no puedes acudir a la fecha, pues te fastidias. No, vas a poder acudir. Si no puedes acudir, vas a poder acceder a las grabaciones sin ningún problema, ¿vale? Y el código de descuento os lo voy a decir ahora porque hoy estoy más solito que la una y lo tengo por aquí. Lo voy a poner ahora mismo en el chat. Ese sería el código de descuento, que es un código de descuento del 50%. Y este código de descuento dura hasta la semana que viene, ¿vale? 50% de descuento para el workshop de inteligencia artificial hasta la semana que viene. En fin, he procurado dejar poquito para hablar de lo que es el curso en sí mismo, ¿vale? He querido centrarme más en hablaros realmente del estado de la inteligencia artificial y de si todo esto se podía utilizar profesionalmente o no y poneros ejemplos reales, aunque rápidos, porque al final esto tarda en procesarse. Mirad, ya ha terminado. Vamos a ver si nos ha hecho caso.
Si no, habría que utilizar otros métodos de control para controlar más la cámara. Aquí está el vídeo. Y ahí lo tenemos. Me hace un handheld y un zoom in con la cámara avanzando. ¿Podría mejorarse? Sí, todavía más. Esto es un trabajo de iteración, ¿vale? El código está en el chat. Pero vamos, que voy a ver si lo puedo colocar directamente aquí. Voy a añadir por aquí un texto. ¿Cómo lo añado? Texto, ¿dónde estás? Texto. Aquí. Y aquí vamos a poner el código de descuento. Ahí está. Este es el código de descuento. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Se ve bien? iProd-SEP25. Este es el código de descuento, no tiene límite de usos, ¿vale? Estará hasta la semana que viene. Y el enlace lo he puesto directamente en el chat. O sea que os debería de aparecer. Voy a fijar el mensaje. Debería aparecer fijado en el chat. ¿Vale? El enlace con el código de descuento. Pero ese es el código de descuento. ¿Os aparece o no os aparece? Aquí. ¿Os aparece o no? También lo he puesto ahí a mano. ¿Vale? Bueno. Pues listo. Y esto es un plano que normalmente la gente diría, oh, esto es VO5. No. Este plano, por ejemplo, está hecho en 720p. Ahora, si queréis hacer... Voy a ocultar el código ahora, ¿vale? Si queréis hacer este plano en Full HD... ¡Ja! Ahí sí que os digo que el secreto que tenemos nosotros, no es un secreto, ¿vale? Pero la técnica que tenemos nosotros es espectacular. Espectacular. Porque normalmente nosotros los planos los sacamos a 4K. A 4K. O sea, este plano no es el final de la producción. No es el plano que se va a utilizar luego en el vídeo. Este plano después se lleva a 4K. ¿Vale? O sea que no nos quedamos solamente en generar el vídeo sin más, sino que controlamos hasta el resultado final, ¿vale? Y además también, sí, claro que se puede hacer un upscale de vídeo. O sea, es justo lo que estoy diciendo. O sea, nosotros nos vamos no solo con upscale de imagen, sino que hacemos un upscale de vídeo, además un upscale de vídeo brutal. Brutal. Que a mí me encanta. Y es una técnica que no mucha gente utiliza y no mucha gente conoce. Y a mí me encanta, de verdad. Es una técnica espectacular. Sí, no aparecía porque no se veía el código. Era directamente el enlace con el código. Ah, bueno, es que he puesto el enlace directo. Con el código ya aplicado, sí. Entonces el código ya lo he puesto ahí, en el chat y en el otro. Es un buen descuento, Xavier. Sí, pero básicamente este descuento es para todos los que estáis aquí. O sea, para todos los que estáis en YouTube. Y para todos los que habéis venido a ver este anuncio, que al final no deja de ser una parte de directo, pero una parte de anuncio, y que tiene ahí pues un punto de que muchos de vosotros sois históricos y me mola, ¿vale? Y es algo que me gusta poder daros a los que estáis por aquí. Luego ya la gente se entera por otros lares y hay otras cosas, pero no algo tan potente como esto. Este descuento es un poquito especial, ¿vale? Pero bueno, pues lo dicho, que realmente el workshop yo creo que va a ser muy emocionante. El objetivo es explicaros todo esto desde una perspectiva de producción, o sea, de realmente generar un spot publicitario, que veréis el spot, o sea, el spot lo publicaremos en cuanto lo terminemos, que será esta semana más o menos. Estamos a lunes, sí, yo creo que esta semana lo podremos terminar. El spot se publicará en cuanto lo tengamos y la idea es generar ese spot y que vosotros creéis vuestros propios spots, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos que ser capaces de manipular absolutamente todo, ¿vale? Y vamos a poder manejar absolutamente todo como una herramienta. El workshop es sobre ejemplos preparados o cada uno hace uno distinto. No, yo nunca trabajo con cosas preparadas. Es decir, obviamente yo voy a tener algunas cosas preparadas para enseñar, simplemente por el tiempo de proceso. Pero no siempre voy a utilizar cosas preparadas. De hecho, el 90% del tiempo a mí no me gusta utilizar cosas preparadas, ¿vale? Va contra natura. A mí me gusta arriesgarme y que me salgan las cosas mal, porque cuando las cosas me salen mal, es un problema que os estoy ahorrando a vosotros y que vosotros estáis aprendiendo a solucionar. Entonces, no me gusta trabajar con cosas preparadas. Sí que va a haber un spot hecho y sí que hay una serie de cosas que están hechas y que utilizaré como ejemplo, pero las generaremos. Pero la idea es que vosotros generéis el vuestro propio. No que repitáis lo que nosotros hacemos. De hecho, no os voy a proporcionar assets como tal. Vais a generarlos vosotros, todos, por completo.
¿vale? Yo no os voy a dar ninguna imagen, ningún personaje, ningún plano, ningún guión, no os voy a dar nada de eso. Os voy a dar herramientas. Y os voy a explicar cómo descargar, cómo instalar, cómo utilizar, cómo... ¿vale? Y también un poco dentro del workshop veremos cómo estar un poquito al día de todo esto. Hay algunos canales de YouTube que informan sobre módulos nuevos, cosas así, todo eso lo iremos viendo. Pero se trata de que vosotros generéis vuestro propio spot, ¿vale? No que repitáis el que hemos hecho nosotros, ¿vale? Bueno, pues con esto yo creo que vamos a terminar. O sea, hay un vídeo que a mí me mola mucho, es muy sencillo, ¿vale? De los que tenemos en la web, pero el de la llama a mí me encanta, me enamora. Y este es el que os decía, ¿vale? Que este es típico vídeo de... lo voy a poner en grande, ¿vale? Este es típico vídeo de stock, así rapidito, gráfico y tal y cual. Y ahora os hago la pregunta, ¿cuánto tardáis en hacer este vídeo? ¿Cuánto tardáis? Si os piden este vídeo de stock, ¿cuánto tardáis en hacer este vídeo? ¿Vale? Porque este vídeo no se hace en un día. Y esto está hecho en 20 minutos, ¿vale? Y faltan todos los vídeos de todo lo demás, que todo esto va a ser vídeo, ¿vale? De hecho, acabáis de ver que hemos hecho este. Posiblemente lo cambie un poquito y haga alguna mejora, pero porque soy un poquito pejiguero, pero acabáis de ver este. Pero este a mí me gusta, y eso que la imagen no es la mejor imagen del mundo ni nada, pero a mí este me encanta. Porque me gustan estos planos, y de hecho a lo mejor luego lo ampliamos y hacemos una variación, ¿vale? Pero a mí este plano me encanta. Y esto está hecho en base a Prom, ¿vale? Y ni siquiera tiene upscale, ¿eh? Esto no tiene upscale ni nada. Y este plano también está muy guay, ¿vale? Este es un cámara lenta, en este caso es un cámara lenta adrede, ¿vale? Pero de nuevo, haced esto en 3D. Entonces, ya para terminar, ¿cuánto tardan los upscale de vídeo? Pues más o menos lo mismo. Nos vamos a unos entre 6 y 10 minutos por generación de vídeo y unos 10 minutos también por generación de upscale. O sea que a lo mejor un plano completo lo tienes en 20 minutos, 25 minutos, depende del plano y depende de otros factores también, ¿eh? Hay otras cosas que entran en juego. Porque no siempre utilizas el mismo modelo, ni la misma velocidad, entran muchas cosas en el juego. Pero es muy, muy rapidito. Funciona muy bien. Entonces, ahora quiero terminar con una pregunta que hice en la presentación. Y ¿es la inteligencia artificial el nuevo 3D? Por eso empezaba recordando TrueSpace, Softimage y demás. Mi respuesta, al menos la que yo planteo, es que sí. Eso no significa que el 3D quede desfasado o tengamos que olvidarnos del 3D o que todos hayamos perdido nuestro trabajo. No. No funciona así. Estos son herramientas profesionales. Y el 3D es absolutamente espectacular como herramienta. Entonces, simplemente vamos a añadir a nuestro... Vamos a ver que ha desaparecido una cosa. A nuestro toolset algo tan potente como esto. ¿Vale? Es todo lo que vamos a hacer. De hecho, a ver si os puedo enseñar un vídeo que vi. Este no lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Este lo hizo otra persona. Bueno, y por aquí tenemos... A ver. Es que este no os lo iba a enseñar, pero me parece que mola bastante y quiero enseñároslo. Bueno, no lo encuentro. Ya lo enseñaré. Pero el 3D al final es un complemento más. Lo que pasa es que el 3D era como el elemento central de la producción. Creo que el foco va a virar, el foco va a cambiar. Y el elemento central de la producción van a ser los modelos de inteligencia artificial. De hecho, aquí no lo hemos visto, pero en el workshop sí que voy a hablar de los principios que ha establecido Netflix para poder utilizar inteligencia artificial. Y desde luego deja fuera cualquier cosa que sean modelos en la nube. O sea, profesionalmente no se pueden utilizar modelos en la nube. Y a nivel de localmente se pueden utilizar, pero teniendo en cuenta que tienes que tener los derechos correspondientes, tienes que tener muchas cosas, ¿vale? Una de las cosas que veremos también en el workshop, que no está aquí puesto, si nos da tiempo, espero que sí, y si no, posiblemente haga una ampliación, es cómo entrenar una ampliación de un modelo, lo que se llama un LoRa. Veremos cómo hacer un entrenamiento simple para poder respetar una cara o para poder respetar un logotipo o algo así, ¿vale? Entonces, veremos en el mundo profesional dentro de Netflix cuáles son las normativas que han decidido implantar para poder utilizar la inteligencia artificial, y veremos que no es tan sencillo y que no permiten utilizar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, eso lo veremos. Y otra cosa que no está claro que se vaya a ver en este workshop porque se sale de las necesidades del workshop,
Pero hay una cosa que vamos a sacar, y esto no tardaremos mucho en sacar, es más accesible, también es más pequeñito, es mucho más pequeñito. Sí que es un microcurso sobre inteligencia artificial, pero más orientado a infoarquitectura. ¿Vale? Es más orientado a la mejora de infoarquitectura y al trabajo con infoarquitectura utilizando herramientas de inteligencia artificial. No es ni de lejos algo tan profundo como esto, ¿vale? Tan potente como esto, pero es algo muy muy útil. Haré otro directo para hablaros de este cursito, porque este sí que va a ser un curso grabado, bastante chulo, pero cortito, y tiene algunas cosas que me sale la sonrisa porque cuando yo empecé a utilizarlas dije, me cachis la mar, ¿vale? O sea, cosas que te dejan petrificado, pero bueno. Bueno, con esto yo creo que podemos dar el directo por terminado. Os recuerdo que tenéis el código de descuento, lo pongo por aquí otra vez. Estará, vamos a ver si lo pongo de forma que se vea mejor. Aquí. Estará hasta la semana que viene, ¿vale? Con lo cual apuntaros pronto. Las fechas definitivas de la primera edición del workshop se van a anunciar a lo largo de esta semana. Hacia finales de semana ya estarán las fechas. Pero aunque no podáis estar en las fechas, no pasa nada, porque vais a tener acceso directo a las grabaciones de las sesiones, ¿vale? Y toda la parte de cómo se instala esto, cómo se pone esto, todo eso también lo vamos a ver, pero para eso sí que va a haber una serie de vídeos grabados para que no perdamos tiempo en que os instaléis el software, sino que el software ya lo podáis tener, como tener los deberes hechos de casa, ¿vale? Eso ya lo tenéis instalado y lo tenéis todo funcionando. Y desde luego está el Discord, donde antes incluso de empezar con las sesiones, una vez entréis, podéis instalar Confi. Si tenéis problemas con Confi, os echamos una mano a instalarlo todo bien y a tenerlo todo perfectamente. ¿Para qué es esta IA? ¿Cuál? Hemos visto 800 IAs usar, pero 800. O sea, hemos visto modelos de imagen, modelos de vídeo, modelos de voz, modelos de texto. Hemos visto de todo. ¿A cuál te refieres? No sé si va con retraso y por eso no me respondes. Pero vamos. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Explícame en los comentarios, dejad comentarios abajo y listo. Nos vemos en el próximo directo. Gracias a todos. Adiós. Nacho, me has hecho volver. Me has hecho volver. Esto es traición. Si FreePic lo he enseñado al principio, pero ya he estado diciendo que no es una herramienta muy bonita, pero es un juguete. ¿Vale? Es un juguete. No me hagas volver, Nacho. No me hagas volver. Me tenías que haber preguntado. Antes. Me tenías que haber preguntado antes. ¡Hala! ¡Adiós!